este día lo estamos dedicando a ti. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso, mi Dios. Y esta mañana, Señor, te la venimos a entregar. Te entregamos nuestra mañana, te entregamos, Señor, este fin de semana también, sábado, domingo, Señor, que tú te hagas cargo de cada día, Padre, para que nosotros siempre, Señor, estemos seguros, porque sabemos que estamos seguros en ti. Y es la única manera, mi Dios, es la única manera de que nosotros vivamos confiadamente, sabiendo que tú estás cuidando de nosotros, de nuestros esposos, nuestros hijos, de nuestras casas, de nuestras finanzas, mi Dios. Gracias, porque levantamos un templo siempre, levantamos, Señor, una alabanza a tu nombre. Tenemos un tabernáculo hecho para ti en esta línea de oración. Gracias porque los templos somos nosotros mismos. Es el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios, que se pone de acuerdo en esta mañana para, sí, Señor, traer un alineamiento perfecto contigo, con el Padre, mi Dios, esta mañana. Gracias, Jesús, gracias, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿A quién, Señor? ¿A quién iremos si no es a ti? Gracias, porque esta mañana estamos viniendo a ti. Estamos viniendo a ti, Señor, para que tú proveas cada necesidad, mi Dios. Si hay alguien enfermo, si hay alguien con necesidad económica, Señor, tú suples. Tú eres nuestro Jehová Jireh. Y en esta mañana, Señor, te lo dejamos en tus manos. Te dejamos en tus manos. Nos despojamos de toda carga para venir a recibir tu palabra, mi Dios. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, mi Dios. Quita toda venda. Atamos todo espíritu de estupor en esta mañana. Y en el nombre de Jesús declaramos que nosotros escucharemos y seremos hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino hacedores. La verdad, y caminaremos en esa verdad. La verdad eres tú. Y en esa verdad queremos caminar, mi Dios. Que no haya nada que interrumpa esta mañana, mi Dios, lo que tú vas a traer. Abre nuestro corazón para recibir esa palabra. Cubrimos esta línea con la sangre poderosa de Cristo. Cubrimos a cada persona con la sangre de Cristo. Cubrimos a Ginita, que va a estar en esta mañana trayendo la palabra. Padre, hazte uno con ella para que ella, Señor, fluya a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, mi Dios. Gracias por esta mañana, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que nuestra casa está cubierta, está rodeada de ángeles guardianes. La sangre de Cristo está en los dinteles de cada puerta y sobre cada hijo. Gracias, mi Dios. Cubre los carros donde nuestros hijos manejan, cubre los carros donde nuestros esposos manejan, mi Dios. Cada persona que está conduciendo esta mañana, gracias, mi Dios, porque tú nos libras del lazo del cazador. No permites que nuestro pie tropiece, no permites, Señor, que ningún arma forjada contra nosotros progrese en el nombre de Jesús. Nada hay, porque dice tu palabra que estamos cubiertos y guardados, Padre, por ti. Gracias porque vivimos a la sombra sí, Señor, en la sombra de tu ala. Ahí nos tienes guardados, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, tú eres nuestro buen pastor. Gracias porque sí, Señor, esa sombra nos cubre, nos guarda en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Continúa, Ginita, por favor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oración de nuestra profeta. Gracias, Padre, porque tú nos guardas, tú nos proteges, Señor, pero en esta mañana te queremos dar gloria a ti. No queremos dar gloria ni de las circunstancias, ni de lo que ha pasado realmente en nuestras vidas. Sabemos que la única gloria, honra, honor, poder, autoridad y alabanza te pertenecen a ti. Y el anhelo de nuestro corazón en esta línea es que tú seas levantado nada más, que tú seas edificado, que tú seas
con poder manifestado en nuestras vidas, en nuestros corazones y en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido, Señor, que tú hoy hables a través de mi vida, Señor, que tú te manifiestes a cada uno de los que estamos hoy aquí y que tu palabra haga rema en nuestros corazones conforme al propósito y a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. No queremos ser más nosotros, sé tú en nosotros en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo voy a empezar leyendo una palabra que el Señor ayer, mientras yo estaba en mi clase de cycling, me venía a la mente y yo decía, bueno, Señor, yo ya tenía algo preparado, pero voy a buscarla. Y al llegar a la casa y ponerme a buscarla, encontré que no se contraponía para nada con lo que el Señor me había dicho, de lo cual quería que hoy habláramos. Y vamos a empezar a leer en 1 de Corintios 2, del 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow, ayer cuando me venía esa palabra no sabía, entonces busqué las palabras que venían a mi mente y encontré esto. Y hoy el Señor me había puesto en mi corazón que hablara de un testimonio de algo que nos tocó vivir y que a lo mejor no tuvo el final que en algún momento nosotros hubiéramos creído, hubiéramos esperado, pero yo creo que el Señor tiene un final todavía mejor del que nosotros podemos planear o pensar. Dice la palabra de Dios que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros y que a veces no los comprendemos. Pero yo sé que en cada propósito, cuando tú te metes con el Señor, yo sé que el Señor empieza a revelar grandes cosas y como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y si tú tienes la actitud correcta y si tú tienes en tu corazón el estar en el Señor, en el buscarlo, Dios va a hacer y terminar el propósito que Dios tiene en tu vida. A veces no va a ser como te va a gustar o como me va a gustar. No sé si ustedes se dieron cuenta de que acaba de partir con el Señor uno de los grandes adoradores, bueno, muy conocido aquí en México, Julio Melgar, y era un adorador tremendo. Enfermó y hace unos días él partió con el Señor. Pero lo más impresionante de esto es que Él nos habla en algún momento las veces que Él ministró y Él predicó, aún en la circunstancia, Él siempre creyendo y en fe declarando que Dios lo iba a sanar, fueron las veces donde Dios se glorificó con mayor poder y autoridad, no solamente en su vida, sino en la vida de su familia y en la vida de muchísimos oyentes que estuvieron ahí. A veces no entendemos y a veces quisiéramos que todo fuera como nosotros pensamos, creemos o lo que esperamos y está correcto que peleemos por eso, pero definitivamente Dios tiene el control. Y yo te voy a comentar de una historia que me tocó vivir, en la cual Dios me enseñó muchísimas cosas, porque cada cosa por la que pasamos, cuando nosotros la ponemos en la dimensión del Señor y lo buscamos a Él ante todas las cosas, yo sé que Dios nos revela cosas, como dice la palabra, que ojo no vio ni oído oyó, las cosas que Dios nos regaló a los que le amamos. Y yo sé que si estamos hoy aquí en esta línea es porque tú amas al Señor.
es porque tú quieres más de Él, es porque tú estás invirtiendo la primera parte de tu día en buscarle a Él, en recibir de Él. Y el anhelo de mi corazón es que tú hoy entiendas cómo cada cosa, por difícil que parezca, por la que pasamos, levanta y exalta el nombre del Señor. Yo conocí a Lalo hace unos años, me acuerdo que el Señor me había permitido a través de empezar a abrir células en el Estado de México, donde Dios me permitía llevar la palabra, donde Dios me permitía compartir y donde aún ahí en mi inexperiencia, pero con todo el amor del Señor por lo que había hecho en mi vida, Dios se manifestaba de una manera poderosa, de una manera sublime, en verdad. Aunque yo aparentemente, pues entre comillas, era una bebé espiritual, pero yo tenía con todo mi corazón el anhelo de servir a Dios. Ese siempre ha sido mi anhelo desde que yo llegué al Señor, desde que yo lo conocí, a pesar del fuego de prueba o del bautizo de fuego que ha llegado a mi vida, porque ha sido algo muy fuerte, muchas cosas que yo he tenido que pasar. Dios nos ha mostrado que en cada cosa Él está de la mano. Y a partir de esa célula que yo abrí en el Estado de México, específicamente en Iztapaluca, empezaron a llegar personas, porque Dios empezaba a manifestar. Yo les llevaba un estudio de cuando la mujer ora. En realidad empecé con puras mujeres y luego empezó a crecer el grupo y luego ya se hizo una iglesia. Y en ese lugar donde yo empecé a predicar o compartir, se podría decir, de la palabra de Dios y más bien de lo que Dios había hecho en mi vida. Esa era la manera como yo compartía, de mi testimonio. Entonces, al compartir yo de mi testimonio, del tiempo que estuve tan enferma, que tuve lupus, de el proceso que tuve que pasar, de cómo Dios me sanó, empezaron a llegar gente con muchos problemas, empezaron a llegar personas enfermas, porque siempre hay una necesidad. Y me acuerdo que una de las veces que me tocó compartir con este grupo, llevaron a un muchachito, llegó su mamá, su hermana, que bueno, pues las conocemos, están aquí en la línea, gracias a Dios, es Melanie y Selene. Llegaron con Lalo, así se llamaba, Eduardo, pero pues bueno, era Lalo. Y me acuerdo de que él llegó, el mayor anhelo que él tenía era el de ser futbolista. Y resulta que un día pues le diagnosticaron sarcoma, o sea, cáncer en la tibia, y ya él había estado con tratamientos, con cosas que no lo habían llevado a nada porque eso no disminuía en lo más mínimo, y le habían dicho que tenían que amputarle la pierna, cosa que a él pues le desagradó en gran manera. En ese tiempo que él se enfermó, ellos tuvieron que pasar por cosas terribles, por cosas muy dolorosas. El papá de Lalo y de Selene los abandonó, dejó a la mamá con toda esta circunstancia, estando pues Lalito enfermo. Fue una situación muy dolorosa. La mamá tenía una tiendita de hilos, pero empezamos a orar y ellos empezaron a ver la mano de Dios. Sin embargo, yo sé que Lalo estaba ahí porque él quería que yo le hablara de mi sanidad y él quería ser totalmente sano de su pierna. Él no quería por ningún motivo que le amputaran su pierna. Sin embargo, al inicio él estuvo muy receptivo de todo. Sin embargo, había muchas cosas en su corazón, había mucho dolor referente a lo que pasó con su papá. Había mucha amargura, y yo no digo que no haya sido pues normal, o sea, cuando él se enfermó, que el papá los hubiera abandonado y dejado a la mamá con todo el paquete y con todas las circunstancias que estaban pasando. Digo, tú podrías decir, no era para menos, y más en un muchacho joven que ama a su papá y que no puede entender todo lo que está sucediendo. Pero yo sé que de alguna manera
el enemigo así trabaja, el enemigo quiere anclarnos a diferentes cosas para que nosotros no podamos ser libres. Pero en ese momento yo recuerdo que Lalo, yo le decía, tienes que perdonar. Y él me decía, es que yo no voy a perdonar, ni puedo perdonar esto. Él estaba muy, muy enojado, el papá pues cayó en alcoholismo, yo creo que ya antes lo era, pero drogadicción, yo me enteré en ese momento pues cosas muy duras que ellos tuvieron que vivir, que ellos tuvieron que pasar, que ellos tuvieron que soportar, se podría decir entre comillas, ¿no? Hasta que llegó el momento que quedaron solos y entonces había mucho enojo en Lalo. Me acuerdo que pues uno trata de buscar y de ayudar, no solamente con los medios espirituales, sino también a veces buscamos medios físicos. Si tú estás comprometido con las personas que Dios te ha puesto, pues muchas veces no es solamente la oración, que es lo primero y lo más importante, sino es buscar alternativas, porque él ya había dejado todo el tratamiento médico. Entonces yo hablé a un lugar de rehabilitación, Dios nos abrió las puertas, porque no puedo decir que yo tenga alguna palanca o conocido ahí. Atendieron a Lalito y él tenía todas las expectativas del mundo. Él estaba pues muy contento y feliz y le dieron alguna posibilidad, le sacaron estudios de que se pudiera extirpar sin necesidad de cortar la pierna. Sin embargo, al terminar los estudios, el médico pues nos dijo que definitivamente no se podía. Le dijo que a fuerzas era necesaria la amputación, y no solamente la amputación, sino la quimio, si él quería vivir. Y yo recuerdo que en ese momento, pues Lalito se enojó mucho. Él empezó con este problema a los 16, 17 años, y se enojó mucho y empezó a renegar incluso de Dios. Él me contaba, no, un maestro de la prepa, de la secundaria, tenía razón, porque él me dijo que Dios no existía, y empezó a tener una batalla tremenda cuando le dijeron, tienes que hacer esto. Y él ya no quiso sujetarse a todo eso. Me acuerdo que yo le decía lo que dice en Mateo, que si tu pierna o tu brazo o tu ojo te son ocasión de pecar, que mejor los quites y los eches fuera de ti para que no se queme todo tu cuerpo en el infierno. Entonces yo le decía, Lalo, renuncia a tu pierna, hazlo por amor a tu mamá, por amor a tu hermana. Lo que pasa es que él estaba muy enojado con la vida, muy enojado con su papá, muy enojado en algún momento con Dios, muy enojado en algún momento conmigo, aunque no me lo decía, pero yo lo sabía. Y muchas veces lo iba a visitar, muchas veces me organizaba porque no me quedaba cerca. Él vivía en Ayotla y luego vivían en un lugar pues muy alto, con muchas circunstancias, y me acuerdo que yo llegaba y él se escondía. Y él se metía en el baño y él se encerraba y él ya no quería verme. Pero me acuerdo que Dios me levantaba en las madrugadas a clamar por él. Y a clamar, yo les voy a decir, sí clamaba por su sanidad. Pero antes de clamar por su sanidad, y lo hemos aprendido en esta línea ya varias veces, yo clamaba por la salvación de su alma. Porque yo lo veía tan enojado. Dice la palabra que no permitamos que una raíz de amargura crezca en nuestro corazón, y por esa muchas sean contaminados. Y yo sé que de alguna manera todo lo que él había vivido, había unas raíces tremendas de amargura que él no estaba dispuesto a soltar. Hubo un tiempo en que con todo el dolor de mi corazón sentía que lejos de apoyar, que lejos de ser bendición para su vida, pues yo lo lastimaba con lo que decía. Y a veces yo creo que así nos pasa como mamá. Así nos pasa que yo sentí en algún momento a Lalito que era como un hijo para mí.
Y así nos pasa, y a veces como que nos callamos debiendo de hablar, como que nos callamos debiendo de poner un alto y decir hasta aquí, se acabó, y abre los ojos. Y dejamos de hablar a lo mejor por el dolor, porque comprendemos el dolor, porque vemos la situación a lo mejor por la que están pasando nuestros hijos. Y yo admiro mucho a Melanie, porque Melanie tuvo que pasar cosas muy, muy fuertes. Pero yo solo recuerdo que yo le decía a Melanie, tú cógete del Señor, Melanie, porque si tomas la posición adecuada y correcta delante del Señor, el Señor te va a dar sabiduría, el Señor te va a dar dirección, porque a veces me hablaba y me decía, no sé qué hacer, no sé cómo tratar esta situación, Lalito está de tal manera, no me quiere ver, es grosero conmigo. Y pues bueno, nosotros seguíamos orando, seguíamos tratándolo en amor, seguíamos esperando que él quisiera. Él definitivamente, cuando le dijimos al doctor que en el lugar donde yo lo llevé, que se le abrieron las puertas, que él no se iba a amputar, el doctor pues me llamó a mí y me dijo, usted sabe que si no se amputa esa pierna ya está muy grande, ese tumor ya está muy crecido, ya hay muchas otras cosas comprometidas. Y el doctor me dijo, no le van a quedar más que 6 meses de vida. Y a veces yo decía, wow, 6 meses de vida y todo lo que hay que hacer en el corazón de Lalito, pero cuando el Señor tiene un propósito, pues el Señor lo cumple. Y le decía, ¿estás seguro? Estoy totalmente seguro, él era especialista en ese tipo de problemas. Y sin embargo, en esos 6 meses que yo trataba de ver a Lalito, de hablar con él me rechazaba. Nunca fue que se pusiera grosero conmigo. Sin embargo, yo lo veía en sus ojos, que estaba muy enojado incluso con lo que yo decía a veces, y prefería mejor esconderse. Pues pasó el tiempo, pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, y Lalito seguía ahí. Y yo decía, Señor, Lalito sigue con vida. A mí sí me impresionó la misericordia y el tiempo que el Señor le dio a Lalito. El Señor esperó el tiempo necesario. Y llegó un momento que ese tumor ya había hecho como erupción y brotaba mucha sangre y la hemoglobina le bajaba, en lugar de tenerla en 15, le bajaba 3. Y pasaron cosas muy, muy fuertes en ese tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo me tocó compartir a otra familia. Una familia que vivía en otro pueblito, cerca de donde yo vivía, se llama Huejotzingo. Y en ese pueblito yo iba a compartir. Y un día llega una familia con un niño que también tenía un problema. Esta familia había consagrado a ese niño a lo que hoy llaman la Santa Muerte. Y ese niño estaba muy enfermo, era una familia de escasos recursos, no lo habían llevado al médico. Entonces, pues nos movimos, vimos la manera de llevarlo, empezamos a orar por la familia. Posteriormente nos dimos cuenta de dónde venía todo eso. La palabra de Dios dice que la maldición en Proverbios no viene sin causa. A veces no nos damos cuenta que lo que pasó en las generaciones anteriores a la nuestra hubo tanta maldad, tantas cosas, incluso que los hijos siguen haciendo los padres, siguen haciendo tantas cosas por ignorancia sobre los hijos. Y ellos habían consagrado a este niño y resultó que este niño tenía ya cáncer en el cerebro muy, muy avanzado, tenía 8 años. Este niño se llamaba Carlitos y fue una batalla tremenda donde se tuvo que liberar a la familia, donde este niño
era un niño en verdad lleno del Señor. Él empezó a tomar la palabra, por eso yo siempre leía el versículo que alguien que es como niño es el que va a heredar el reino de los cielos. Y yo veía cómo, a pesar del dolor de Carlitos, porque le tuvieron que abrir el cráneo, porque ya el tumor había ocupado casi todo el cerebro, pero él amaba a Dios de una manera pero espectacular, y aún en el dolor lo adoraba. Y ahora que pasó esto de Julio, me recordó muchas cosas de todas estas situaciones que yo tuve que vivir. Y me acuerdo que aunque Carlitos tenía 8 años y era un niño que estaba realmente, o sea, yo veía la comunión de ese niño con el Señor y me impactaba. Y me acuerdo que aunque tenía 8 años estaba pues chiquito, consumido, y yo lo cargaba. Y yo empezaba a cantar, yo empezaba a alabar a Dios, porque cuando lo tenía en mis brazos, cuando yo veía el dolor por el que él pasaba y que no estaba dando de gritos ni quejándose, yo lo único que podía hacer era ponerme a alabar al Señor, ponerme a cantarle al Señor. Y lo impresionante es que Carlitos me hablaba del cielo. Y me hablaba y me decía, ¿verdad que hay calles de oro? Carlitos empezó a perder sus facultades porque el tumor empezó a llenar el cerebro. Y llegó un momento que me habló la mamá que ya no respondía. Entonces la mamá estaba dando de gritos, diciendo cosas sobre el hijo. Entonces yo le pedí a la mamá que lo bendijera. Oramos por él y yo le dije, Carlitos, no tengas miedo, tu vida está en las manos de Dios. Yo solo veía que le corría una lagrimita por la cara y entonces me di cuenta que su espíritu estaba escuchando, que su espíritu estaba vivo, que él estaba ahí, que no era ya como la mamá lo estaba viendo en desesperación, como un bulto. Entonces me acuerdo que todo ese día lo estuve cargando, lo tuve en mis brazos porque los papás ya no quisieron llevarlo al médico. Estuve orando, estuve clamando y lo único que me dolía con todo mi corazón es que yo veía que Carlitos estaba sufriendo dolor porque de repente veía cómo respiraba. Entonces me acuerdo que estuve ahí hasta muy, muy tarde. Para ese tiempo, Lalito estaba pues molesto, no quería hablar conmigo tampoco. Ya había pasado 3 años, ya casi, él ya tenía 19 años y ya había pasado cuánto tiempo y seguía pues en la misma actitud y molesto. Y me acuerdo que Dios hizo todo en su momento y de alguna manera, porque yo regresé a la casa de ustedes y me postré en el suelo y le decía, Señor, quítale el dolor a Carlito, quítale el dolor. Yo ya no quiero sentir que él está sufriendo, porque mi corazón lloraba de que estuviera sufriendo y que los papás no le daban nada, y hay cosas en las cuales no me corresponde ni meterme ni decir, aunque pueda sugerir, la decisión ya no me corresponde. Entonces, me acuerdo que así clamando al Señor en la madrugada, hincada junto a mi cama y llorando, porque todas estas situaciones fueron cosas que marcaron mi vida y cosas que a veces no entendemos, pero Dios es soberano, posteriormente lo entendí. Él tiene un propósito aún con estas situaciones. Y estando yo ahí, me quedé dormida, recargada en mi cama. Y de repente sentí que alguien me tocó el brazo. Y yo volteé y vi a Carlitos que me decía, Gina, no te preocupes, ya no tengo dolor, ya no me duele nada, estoy muy, muy feliz. Y me decía, sí hay calles de oro. Y en ese momento suena el teléfono. Y era la mamá desesperada que Carlitos acababa de partir con el Señor. Y
yo le doy muchas gracias a Dios en ese momento porque Carlitos pudo partir y a lo mejor yo pude no tener esa revelación, pero la creo, porque si creo la palabra de Dios, creo en las revelaciones que están en la palabra. Pero Dios permitió que viera a ese ángel, yo no sé lo que fue. Lo único que sé es que Carlitos estaba feliz, estaba gozoso. Y en ese momento, acabando yo de colgar, era en la madrugada, me habla Lalo. Y me habla Lalo y me empieza a decir, eres una mentirosa, tú dices que sanaste, pero ¿sabes qué? Yo no he sanado. ¿Sabes qué? Yo estoy así. Y ¿sabes? Me empezó a recriminar muchas cosas. Y yo lo dejé de alguna manera que se desahogara, que me dijera lo que su corazón sentía, porque era la primera vez que yo estaba escuchando totalmente el corazón genuino de Lalito. Yo dejé que me dijera cosas que a lo mejor en otro momento me hubieran ofendido, me hubieran lastimado y a lo mejor hasta me hubieran alejado de estas personas. Sin embargo, ese es el corazón de una mamá, es el aún escuchar esas rabietas aunque te duelan. Y en ese momento Dios me dio la fortaleza por lo que había pasado el día anterior y la noche y la madrugada con Carlitos. Dios me dio la fortaleza de levantarme y confrontar de alguna manera, con dureza. No digo que sea dureza, yo digo que fue lo que Dios me puso en ese momento, porque mi manera de ser no era la de confrontar muchas veces a las personas, pero en verdad a veces necesitamos levantarnos y confrontar directamente a las personas que están enfrente de nosotros por salvación de su vida. Yo no digo que las confrontemos así para pelearles, para lastimarlos. En la palabra dice que todo lo hagamos con amor, porque si no tenemos amor, nada somos. Si tú estás confrontando a una persona, a un familiar, a un vecino, y primero no estás clamando por él, y primero no estás orando, y primero no estás en verdad confrontándolo en amor, perdóname, pero no estás haciendo las cosas correctamente conforme el corazón de Dios. Porque Jesucristo vino a confrontarnos, vino por el que estaba perdido, pero Él todo lo hizo por amor. Hasta entregar su vida, hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Y regresando a la historia, me acuerdo que sí, confronté muy fuertemente a Lalito. Y le dije, y me decía él, ¿por qué yo? Y le decía, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tú? ¿Quién eres tú? Somos vasos de barro en manos de alfarero. Y Dios conoce el porqué de la situación. Hay muchas situaciones de las cuales no vamos a conocer el porqué, no vamos a entender el porqué. Pero si tú crees en Dios, si tú confías en Dios, Dios va a hacer las cosas perfectamente. Y yo le dije, tienes ahí 3 años haciendo sufrir a tu mamá, haciendo sufrir a tu hermana. Yo ya te dije que renuncies, que le entregues esa pierna al Señor. Pero tú, le dije, te gusta quedarte ahí. Te gusta hacerte el víctima. Le hablé muy, muy fuerte. Le dije, mira lo que acaba de pasar Carlitos. Y mira en la pobreza que ellos están, y mira esta circunstancia, y tú tienes otra, y mira a tu mamá, y mira a tu hermana. Y él me decía, yo amo muchísimo a mi mamá y a mi hermana. Y yo le dije, pues no parece, porque si tú no quieres, porque él decía que él no soportaría que lo vieran sin una pierna y que dijeran, mira ese pobre sin una pierna.
Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por amor a Dios, entrégale esa pierna a Dios y hazlo por amor a tu mamá y a tu hermana, porque ellas están sufriendo. Y si tú estás sufriendo, ellas están sufriendo mucho más de ver lo que está pasando. Le empecé a platicar el testimonio de Carlitos. Le empecé a platicar lo que me había tocado pasar ese día, porque yo estaba muy tocada y aunque le hablé muy fuerte y no sé qué más cosas le dije a Lalo esa noche, porque por primera vez nos encaramos. Por primera vez entramos de alguna manera en una confrontación directa. Pero yo sabía que Dios tenía todo en control. Fue maravilloso cómo ver que en ese momento Lalito se empezó le habló a su papá porque su papá tenía algo de servicios funerarios. Ya medio se había empezado a acercar un poco al papá, aunque no eran muchas veces los resultados correctos, y le habló a su papá y le pidió apoyo para el funeral de Carlitos. Y yo sé que la familia de Melanie, el papá de Lalo, pagó todo el funeral de Carlitos. La familia pues estaba muy agradecida y no dejaba de ver de alguna manera la mano de Dios. La mamá de Carlitos tenía una paz, pero sorprendente a pesar de toda la situación. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios hizo las cosas perfectas y aún en ese momento utilizó la vida de Lalito para que la familia de Carlitos fuera bendecida. Él de alguna manera pudo entender el dolor por el cual pasó Carlitos y empezó a pasar un tiempo, empezó a recibir la palabra, empezó a aceptar, a veces me hablaba, a veces me preguntaba, empezaba a leer la palabra. Yo seguía orando por su sanidad, por su salvación, pero él todavía un tiempecito más estuvo un poco renuente a lo de su pierna. Y un día me habló y me dijo, tienes razón, Gina. ¿Sabes qué? Si quiero entregarle la pierna al Señor y lo voy a hacer por amor a mi mamá y a mi hermana también. Y ¿sabes lo que me impactó en el corazón después de tantos años de estar peleando con él, de estar suplicando, tantos años que Lalo aparentemente ya no debería de estar aquí, y él seguía? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te pones en la brecha a clamar por otra persona, en lugar de juzgar, en lugar de señalar, en lugar de maldecir, lo único que tienes, no importa que aparentemente ellos no estén recibiendo del Señor, no importa que aparentemente tu familia no esté recibiendo, no creas que esté recibiendo, y a veces nos enojamos, a veces nos desesperamos, pero la primera obligación que tenemos es de perseverar en oración, primero que nada por la salvación y después por todo lo demás. Yo seguía clamando y un día cuando él me dijo que sí se iba a amputar la pierna, les habló con toda honestidad, costó trabajo porque ya estaba muy comprometida esa pierna, ya nadie quería amputarla. Sin embargo, en ese entonces, gracias a Dios, Lalito de alguna manera pudo perdonar la situación con su papá, se empezaron a acercar y encontraron a un médico que sí quiso hacer el tratamiento. Y fue algo tremendo porque el día que Carlitos realmente renunció a esa pierna, y se los digo así textualmente, que se le entregó a Dios porque él no se la quería entregar. Y dijo, Señor, te la entrego por amor a ti, por amor a mi mamá y a mi hermana. En ese momento
se preparó, se operó, el tumor pesó más de 2 kilos, era ya algo impresionante, y el doctor tampoco decía, es que sabe qué, primero vamos a sacarle unos estudios, porque ya si tiene tanto tiempo y una cosa tan adelantada puede haber ya metástasis. Pues resultó que no había metástasis, y que era algo pero realmente milagroso. Yo les puedo decir que el día que Lalito se cortó esa pierna y se le entregó al Señor, no entregó nada más la pierna, entregó toda su vida y todo su corazón, y él mismo, su yo, porque él quería ser futbolista, su yo, el decir, yo quiero esto y no quiero que nadie me vea así, no quiero que esto, porque hay muchas cosas que entran en juego en nuestra mente y que el enemigo las pone ahí para tenernos presos. Pero es como si Lalito hubiera sido otra persona, una persona agradecida, una persona que realmente tenía un corazón nuevo, un corazón diferente. Y a mí me impactó tanto porque yo les puedo decir que el día que volvimos a ver a Lalito después de la operación, había luz en su mirada, había luz en su rostro. Es como si definitivamente Dios no hubiera cambiado no solamente su corazón, todo su ser. Y a mí me impacta tanto pensar cuando lo volví a ver y que yo le dije, definitivamente, Señor, tú hiciste la obra, porque aunque Dios me dio el privilegio y la bendición de estar clamando, de estar cerca de Él, porque pienso que fui la persona de las que íbamos a orar, que estuve más cerca. Yo sé que había muchas otras personas que estaban orando, muchas otras personas que iban a verlo, incluso de la iglesia. Y yo ayer reflexionaba en esta palabra que dice, porque diciendo el uno, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, en verdad somos siervos inútiles. Si no es el Señor el que hace las cosas, si no es el Señor el que edifica la casa, en vano estamos trabajando. En vano estamos diciendo que servimos a un Dios vivo cuando nosotros estamos esperando hacer nosotros la obra. Y yo te puedo decir que muchas veces yo traté de persuadirlo en mis fuerzas. Y sí, le llevé palabra, y la palabra de Dios no regresa vacía. Pero lo importante de todo esto es que yo no tenía ni el poder ni la autoridad de cambiar ese corazón. Melanie, la mamá, no tenía el poder ni la autoridad, por más que le suplicaba, le lloraba, de cambiar ese corazón. Yo sé que Dios permitió todo y Dios hizo todo perfecto en su tiempo. Y después de este tiempo, pues le dijeron a Lalito que tenía que tener un tiempo de quimios, lo cual él no lo aceptó, sabiendo los riesgos, porque él no era una persona ni ignorante, él no era una persona que no supiera el peligro, las consecuencias, y a veces también por eso es importante que nos sujetemos a las autoridades aquí en la tierra, porque dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios. Y aunque nosotros creemos
oramos y tenemos fe para hacer las cosas, a veces también tenemos que sujetarnos a ciertas circunstancias. Pero él decidió que iba a ser así y todos lo respetamos. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes tomar esa decisión si eso está en tu corazón. Y Dios puede hacer conforme a su voluntad. Pero yo sé que Dios tenía preparado para Lalito otra cosa. Lalito llegó a sus 20 años, estábamos muy contentos, iba a la iglesia porque en otro momento él decía que no iba ni a salir de su casa con esa circunstancia, era súper caballeroso, me paraba, se paraba inmediatamente, todo, o sea, es muy atento. Y la verdad es que todos lo amábamos mucho. Y no solamente lo amábamos, porque él empezó a compartir. Y no solamente a los que estaban ahí, empezó a compartir a su familia. Y yo ya viviendo acá en Puebla, un día me marcó Lalito. Y me dijo, Gina, estoy muy asustado. Fíjate que tengo mucha tos y no me gusta esa tos. ¿Podrías venir y llevarme tú por los estudios porque no quiero mortificar a mi mamá y a mi hermana? Y le dije que claro que sí. Hablé con un doctor que nosotros conocíamos y que a veces nos echaba la mano allá en el Estado de México, y él me dijo, sácale una placa de tórax. Entonces, me acuerdo que le pedí a otra hermana que me acompañara, y él no quiso que fuera su mamá y su hermana con nosotros. De hecho, ni siquiera sé si él les dijo que yo le iba a llevar a tomar una placa. Fuimos al laboratorio, le tomaron la placa. Y oh, sorpresa, ya había metástasis. Y Lalito lo pudo ver en ese momento. Y lo que más me impresiona de todo esto, él lo pudo recibir, creo que con más paz que yo. Cuando él vio los estudios, porque nos esperamos a que nos los regresaran, inmediatamente me empecé a mover con un amigo que tenía una palanca en centro médico para que nos permitiera ingresar a Lalito a centro médico. En ese entonces él estaba muy parado en centro médico y yo sabía que había pues la tecnología más avanzada. Se movió él para ver la manera y Lalito supo que yo me estaba moviendo para que él pudiera entrar a ese lugar. Esto yo les voy a decir que fue un viernes. Él ya tenía mucha tos, estuvimos alabando al Señor ahí en su casa, estuvimos adorando al Señor a pesar de la circunstancia, a pesar de la tos que él tenía. Y le hablé a este doctor, él vio las placas y me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa, ya hay metástasis, yo lo veo complicado, pero llévelo a centro médico, algo se podrá a lo mejor hacer allá, pero sí te voy a decir una cosa. Le dije, doctor, dígame, esto está como de hoy para mañana, o sea, que él parte en dado caso, o sea, la gravedad, yo le preguntaba y me dijo, no, esto todavía tarda, es un proceso, pero no tarda mucho, pero es importante si tienen la palanca él me sugirió lo de centro médico. De hecho, esto no lo escuchó Lalito, pero a la hora que regresamos del laboratorio y nos íbamos a bajar en la casa de Melanie, de Selene, de Lalito, él me detuvo y me dijo, espere señora. Y le dije, ¿qué pasó, Lalito? Y me dice, quiero pedirles un favor a la persona, a la hermana que iba conmigo. Mire, yo ya en algún momento pasé por todo eso que usted, a lo cual me van a llevar a someter y la verdad quiere que sepa con toda honestidad que no quiero ni estoy dispuesto a pasar por todo eso. Sin embargo, voy a ir
por amor a mi mamá y a mi hermana, porque yo sé que si les digo esto, pues las volvería a lastimar muchísimo. Y yo le dije, Lalito, es necesario que lo sepas. Me dijo, yo lo que le quiero pedir es esto. Me interrumpió y me dijo, yo lo único que le quiero pedir a Dios en este momento, que si Él me va a llevar a su presencia, que si es el tiempo y estoy preparado, porque yo creo que estoy preparado para partir con el Señor, que no permita que vuelva a pasar por todo eso, que antes de pasar por todo lo que voy a tener que pasar, yo le pido que mejor Él me lleve a su presencia. La verdad, esas palabras me conmovieron de una manera, y yo ya sabía que eso no era de un día para otro, y que era un viernes y que ya iba a entrar el lunes a centro médico. Y yo le dije, está bien, Lalito, ¿quieres que oremos en esa dirección? Dios conoce tu corazón, vamos a orar. Lo hice que Él primero dijera lo que Él quería al Señor, que Él orara, y posteriormente oramos la hermana que iba conmigo y yo por Él. Ya nos bajamos a casa de la mamá, comimos muy rico porque Melanie cocina muy rico, oramos, alabamos a Dios. Yo sé que este proceso fue muy duro para la mamá y también para Selene. Yo sé que Selene en ciertos momentos llegó también, al igual que Lalito, de renegar de Dios, pero yo entendí el proceso por el que se pasa. Y yo sé que Dios es misericordioso y que Dios tenía todo en su control, porque me acuerdo que yo ya no me regresé entonces a Puebla, me quedé para llevarlo, para acompañarlo el día lunes a donde él iba a entrar. Yo sé que su papá ya estaba ahí con él y su papá lo iba a llevar, pero yo también quería estar con él, porque, ¿sabes qué? Yo sentía que era mi obligación, yo sentía que Dios me había permitido estar cerca de Lalo, y yo había visto el corazón de Lalo, la transformación de él y de toda su familia. Y entonces me acuerdo que era la madrugada del domingo, yo iba a amanecer el lunes, no sé exactamente a qué hora, cuando Lalito empezó a tener dolor, y en los brazos de su papá y de su hermana partió con el Señor. Y a mí esto, no pueden imaginar lo que me impactó, porque Dios le concedió esa petición de su corazón. Él no quería volver a pasar por todo esto, y él estaba preparado, había renunciado a lo que tenía que renunciar por amor a Dios, y Dios, en lugar de que lo que le habían dado los médicos, que eran 6 meses, le dio más de 3 años, casi 4, para que él rindiera su corazón al Señor y para que él estuviera preparado y para que él fuera salvo, porque no es nada más el que tú confieses a Jesucristo, sí, es la primera parte y eso es la bendición, sino que también haya un fruto verdadero en tu vida, que tu vida está plantada, que tu vida está firme en el Señor, que haya frutos, no nada más que digas yo soy cristiano porque yo recibí al Señor. Tiene que haber un cambio en tu vida, y si no ha habido un cambio verdadero, no eres cristiano. No eres. Yo me acuerdo que mi pastor decía, hay muchos cristinos. No permita ser un cristino, tenemos que ser cristianos. Tiene que haber fruto en nuestra vida, y un fruto verdadero, un fruto que tenga un peso de gloria, no importa las circunstancias por las que pases. Es impresionante, como tú dirías,
esta historia no terminó como yo hubiera querido, como yo hubiera esperado. Sí, no terminó así. Pero ¿sabes qué? Terminó mejor. Porque Lalito pudo haber partido a los 6 meses y a lo mejor no estar con el Señor. Pero sabemos que Él está en un mejor lugar. Sabemos que Él ya está jugando fútbol, que era lo que Él quería toda la vida. Y sabemos que Él está libre. Y Él fue esa preciosa semilla que se sembró para que su casa y la mayor parte de su familia conociera de Dios. Sí, porque a través de esta situación tan dolorosa, el papá, que era un alcohólico, un drogadicto, y que también le tocó vivir cosas terribles, que no vamos a decir para no exaltar al enemigo por cosas que habían hecho sus antepasados, y él estaba así, él fue liberado. Él recibió al Señor y posteriormente partió con el Señor. Vimos también un fruto de arrepentimiento en su vida. Vimos un cambio y también él no se fue hasta que estuvo preparado para partir con el Señor. A veces no entendemos por qué pasan las cosas así, pero yo quiero decirte que yo aprendí más de esta situación y de lo que vi en la vida de Lalo que muchas otras enseñanzas que a lo mejor oigo, que a lo mejor escucho, que a lo mejor llegan y me dan una predicación, pero aquí yo pude ver un testimonio real, un testimonio del poder y de la misericordia de Dios. ¿Y qué tú dirías? Esto es para, a lo mejor para, yo pienso que no hay peor tristeza para una madre que el perder un hijo. Y yo me acuerdo que no se pueden imaginar el servicio de Lalito, fue de gozo, había paz, él se veía de un color hermoso, o sea, increíble, o sea, fue algo sobrenatural. Eso no quiere decir que aunque estuvimos gozosos ahí y alabando y cantando la música que también a él le gustaba, cuando yo venía en carretera yo recuerdo que me tuve que detener y llegó un momento en que yo pude sentir el dolor del corazón de Melanie, del corazón de una mamá que acaba de perder un hijo. Y me acuerdo que ya no pude manejar y que me tuve que orillar y que tuve que ponerme a llorar y ponerme a decir al Señor, Señor, tú eres soberano. Tú eres soberano. Tú tienes la última palabra. Y aunque yo no entiendo por qué hay unos que sanan y otros no, yo sé que todo en ti tiene un propósito. Y hoy pude entender que a través de esa semilla de Lalo, su familia fue salva. Y la obra que empezó el Señor en la vida de Lalo, que era aparentemente tú lo hubieras visto hace años y decías, es un muchacho terco, enojado. No, todo esto ha servido para edificación y bendición de todos los que lo conocimos, no nada más de su familia. Fue una semilla preciosa que el Señor nos permitió ver y también nos permitió entender cosas que a veces no queremos entender. Fue una grande enseñanza para todos y fue esa preciosa semilla que trajo salvación a su casa, salvación a su papá, donde se rompieron muchas cosas que estaban mal ahí. Y yo sé que el Señor ha utilizado a Melanie y a Selene de diferentes maneras. Yo sé que Melanie ha tenido la valentía y el poder, y yo le decía, ese va a ser tu ministerio, de levantar a personas que están caídas, de levantar a personas, o cuántas veces nosotros por cosas más pequeñas nos estamos cayendo.
pero muchas veces en realidad no conoces el dolor de una pérdida así. No conoces el compromiso que lleva el que tú estés predicando de la palabra. No saben el compromiso de los que tenemos, los que estamos aquí y que estamos hablando. Debe de ser el Espíritu Santo el que edifique las vidas y no nuestra carne. Porque a veces caemos en ese juego y Dios tenga misericordia y no nos permita ser piedra de tropiezo para nadie. Yo te quiero comentar hoy todo esto porque yo pienso, y yo algún día le dije a Lalito, algún día, Lalo, se va a hablar de tu testimonio. Yo le decía que él lo iba a hablar por lo que él tuvo que pasar. Y ¿sabes qué dirías? Tú fuiste la que hiciste que él dejara la amargura y le dijiste, tienes que llegar a esta renunciación y tienes que perdonar. ¿Sabes? Que yo lo único que hice fue llevar la palabra en amor, porque yo lo amé muchísimo como un hijo, porque para mí fue como un hijo espiritual. Y cada paso por la que ellos pasaron, a mí también me dolió en el alma. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que pedir la misericordia y la compasión que tuvo Jesucristo. Debe de estar en nuestros corazones. Y no es nada más decir, yo ya estoy aquí compartiendo de la palabra, ya tengo un título, ya tengo un lugar. Es darte todo, es darte todo. Pero no nada más por las personas, por el Señor. Y yo le doy gracias a Dios. No te voy a decir que no sufrí en el proceso. No te voy a decir que no lloré. No te voy a decir que no fue duro y que a veces también yo le pregunté al Señor qué estaba pasando. Pero Dios es soberano, te lo vuelvo a repetir. Y yo veo ahora el testimonio en verdad de Julio Melgar y las veces en verdad que aún en dolor, él decía que él en algún momento escribió una canción. Y yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, se llama Lazos de Amor. Y él habla ahí dice que él nunca pensó que esa palabra le estaba escribiendo para sus últimos momentos, para él mismo, para la prueba por la cual tuvo que pasar. Y dice que tus cuerdas de amor, está en el Salmo 16, en la segunda parte, cayeron sobre mí. La canción dice, tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se encendió hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Yo no sé qué situación puedas estar pasando, pero yo creo que la situación por la que tú puedas estar pasando hoy, aunque sea una situación dura, aunque sea una situación difícil, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y hay cosas que no entendemos, y hay cosas que no vamos a entender en estos momentos. Pero ¿sabes qué? Los que realmente se llenan de la presencia de Dios, buscan al Señor de corazón como lo vimos, ellos
realmente reciben la promesa, y no solamente la promesa para ellos, así como para toda su familia. Y yo digo, yo creo que esto no ha sido en vano, y que esto que a lo mejor no le tocó a Lalito testificarlo, él partió a los 20 años, y hoy que veo a mi hija de 23 digo, wow, muy joven, pero todo esto tuvo una gran enseñanza, y Dios no permitió que fuera ni antes ni después. Dios permitió que todo fuera en el tiempo perfecto, y a pesar de la tribulación, que viéramos la gloria de Dios derramada con poder y con autoridad. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú tienes el control, porque tú conoces nuestras batallas. Y dice tu palabra que tú no nos has dado una batalla mayor de la que podemos soportar, y que juntamente con la prueba tú nos darás la salida con poder, con autoridad. Y yo te doy gracias, Señor, por la palabra que ha sido sembrada y cimentada en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que a través de esa preciosa semilla y de las semillas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, podamos dar un fruto bueno, un fruto abundante, un fruto de bendición cada día de nuestra vida y no de maldición. Enséñanos a caminar en tu presencia. Enséñanos a caminar en el propósito de lo que tú tienes para nuestras vidas, sin temor, sabiendo que ese amor sobrenatural está sobre nuestras vidas. Yo te doy gracias por todo lo que hiciste en la vida de Lalo, de Carlitos y de cada uno de los que estamos aquí, de toda la familia de Lalo. Yo te doy gracias porque yo sé que eso dio fruto, y yo te pido, Señor, que podamos seguir dando fruto abundante, que no quedemos callados, que no estemos esperando, sino que realmente seamos hacedores de tu palabra, pero no en nuestras fuerzas, Señor, no con nuestras palabras, no en nuestra carne. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo glorificado con poder, con autoridad en nuestras vidas, fluyendo, que podamos morir a nuestra carne, para que tú seas levantado, para que tú seas exaltado, para que tú vivas con poder y con autoridad. Señor, queremos ser parte de ese remanente que pueda servirte, pero con un corazón limpio, con un corazón digno, con un corazón entregado a lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Y si estamos aquí, es porque te amamos. Si estamos aquí, es porque te buscamos. Si estamos aquí, es porque tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tu verdad, hambre y sed de tu justicia, hambre y sed, Señor, solamente de ti. Llénanos, Señor, y derrámate en esta mañana con poder, con autoridad, y que nos levantemos firmes a los que se nos ha olvidado hacer la obra a la cual tú nos llamaste, con la cual tú nos elegiste, tú nos escogiste, y que hemos postergado tantas veces, pudiendo ser bendición para otras personas. Perdona por las veces que nos hemos callado. Perdona por las veces que hemos hablado de más o que ha hablado nuestra carne. Perdona por todas las veces que te fallamos día a día. Lávanos con tu preciosa sangre. Límpianos, Señor, en esta mañana. Y que cada paso que demos sea conforme a tu propósito. Te damos toda gloria,
honra, honor, poder, autoridad y alabanza en nuestras vidas. Y yo clamo porque tu Espíritu Santo se esté revelando todo este día a nuestras vidas. Y que haga rema en nuestros corazones conforme, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Y que podamos hacer eso a lo cual tú nos has llamado hoy. Te doy muchas gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Te doy toda gloria, honra, honor, poder, autoridad y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias.